Digo, buenas tardes. Hoy es viernes, no, No. miércoles todavía. Yo pensaba que era viernes de Pero venga Bellonera. acá, don Oye, Rudy. miércoles, bueno, yo vivo soñando. Yo cuando salgo de aquí el viernes en la tarde, ya yo creo que mañana es viernes otra vez, porque yo vivo soñando con los viernes, porque me gustan los viernes de Bellonera. Bueno, tengo que confesarlo. Hay gente que le gusta el helado de guayaba, y hay gente que le gusta el dulce coco, hay gente que le gusta el croissant. A mí me gustan los viernes de Bellonera. Bien. ¿Algún problema con eso? No, ninguno. No, porque si alguien tiene un problema con eso, que se mude para el sábado. Pero no pueden ser No, todos no, los que se días mude para el viernes. sábado. No pueden ser días todos los días viernes. Bueno, pues déjame a mí hacerme mi ilusión. Tú lo aunque- ves cuando uno ve a la muchacha del barrio y tú sabes que tú no le vas a llegar a ella. Ajá. Entonces tú la ves todos los días y dices, Dios mío, ¿por qué tú? ¿Cuánta salud? Oye, Dios mío. Y tú vuelves a ver qué pasa y dices, por lo menos mira para acá. Y tú sabes que tú no vas, que eso es imposible para ti. Pero tú vives con esa ilusión y te pares por una rendija porque ella va a salir a esa hora a las 4 de la tarde, porque ella va para la universidad. Entonces, esa es la vida. Mire, Vivir de ilusiones. Mire, Pues yo vivo de ilusiones de los viernes de Bellonera. doña Ingrid lo está oyendo. Sí, yo sé que ella me está Ah. oyendo, porque yo sé hasta dónde mido mi palabra. Yo quiero dormir en mi cama, no en la sala. Ay. Buenas bueno. tardes, señores, buenas tardes. Hoy, esta tarde, comenzamos el programa en política. En política, política pura. Política pura. 2 episodios importantes en la tarde de hoy. Episodio número 1. Episodio número 1. Renuncia del comité político del PLD, Domingo Contreras. La crónica de una muerte anunciada, pero esa renuncia tiene un cordón umbilical que conduce directamente a ciertas situaciones a lo interno del PLD, principalmente de su cúpula. Yo he dicho muchas veces, lo estoy diciendo desde hace 2 o 3 años, que en el PLD ocurre lo que ocurría, en sus bases principalmente, lo que ocurría con los reformistas, que le daba vergüenza decir que eran reformistas, porque entendían que todo el mundo los señalaba, que todo el mundo los acusaba de algo, de lo que fuera. Y la gente no quiere verse en una situación de indefensión y entonces se callaban. Y tú estás en el partido, bueno, mira, tú sabes que el juego de anoche entre Licey y Escogido, tú sabes, no querían. Una vergüenza ajena, normal. Primero. Segundo, los PLDistas están así. Los PLDistas están que tienen vergüenza ajena. Entonces, a lo interno del partido, entonces en las bases y en las bases medias del partido, hay mucha gente que son políticos ortodoxos y no, para adelante, vamos arriba, ¿qué es lo que hay? No me importa. Buenas tardes, don Jordi. Saludos. Entonces, no, para que después no me diga que no te saludé. Entonces, pero en la cúpula del partido, tanto en el comité político como en el comité central, hay una situación interna en cuanto a lo que es el reconocimiento pleno, total, cabal y sin cuestionamiento de su liderazgo. No es así. El PLD, que es un partido adecuado de obediencia política, hasta los procesos del 2019 y 2020, cuando vino la división, las cosas eran mucho más regidas por lo que era la dirigencia del partido. Los dirigentes del partido tenían un poder de decir por aquí, y si usted está en contra, usted se calla. Y vamos a hablar de eso después. Ahí en el organismo que hay que dirimir las cosas. Eso era una guardia pretoniana. Eso era una logia. Sin embargo, esa situación se ha relajado, y cuando digo relajado no es de chiste, sino relajado en el sentido de que está distendida. Y la gente está pensando, pero ¿por qué si yo tengo ideas políticas claras, yo tengo que seguir en el oscurantismo por temor a los que no o son responsables de esto o no quieren, por alguna razón X o Z, salir al ruedo? Yo tengo que cargar y arrastrar con esas culpas. Lo que pasó con Amarante Baret, lo que pasó con Julio César Valentín, lo que pasó con varios de los que se han ido, lo que pasó con el mismo, ¿cómo se llama este señor que era del MAT toda la vida? De Ventura Camejo, que se fue pero volvió. Pero de Ventura Camejo, que en un momento no de rabieta, pero dijo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo soy un hombre que tengo cabeza arriba del cuerpo, yo pienso.
Lo mandaron prácticamente a callar porque planteó una posición. Me voy. Y pues no, pues ya, déjala, y volvió. Lo de Amarante Barret es una candelita que se viene cocinando desde hace tiempo. Julio César Valentín, vuelvo y me refiero a Julio César, dio una clarinada cuando dijo públicamente, me voy y voy a hacer un partido. Y hizo un partido de una forma inteligente en medio de un proceso eleccionario. Lo hizo de una forma inteligente para evitar que se dijera que él estaba trasvasándose a otro partido, incluso a un partido contrario, porque lo más lógico, en cierto modo, es que un dirigente de la alta dirigencia del partido, de un partido como el PLD, se va y cruza la puerta de la empalizada y se va para la fuerza del pueblo. Es como el camino más lógico, más cercano, más afín a sus posiciones políticas. No un partido grande formado, en este caso sería el PRM, pues se vería como en cierto modo como un oportunismo, así porque está en el poder, así porque me puede dar una posición. Entonces son un poquito más pensantes. Julio César Valentín es político y conoce de política y es un estudioso de la política. Hizo un partido que en cierto modo cogió parte de ese PLDismo descontento y de otros grupos que no tampoco querían entrar directamente a una fuerza como la del PRM porque no se sentían como para dar el pecho por lo que estaba diciendo anteriormente, que a veces, sí, oportunista, qué bueno, con el PRM, porque está en el poder. Entonces, lo que hizo él fue que rescató y consolidó un grupo interesante, que fue a las elecciones con una visión no crítica al principal opositor que debía ser para cualquiera de la oposición, que es el partido de gobierno. Se llame PRD, se llame PRM, se llame chan. Esa es la lógica de la política. Entonces, Julio César Valentín hizo eso y consolidó una posición que le dio legisladores, que le dio municipalistas y que le dio un posicionamiento con cantidad de votos en muchas demarcaciones importantes de la vida política dominicana. Domingo Contreras estuvo mucho tiempo al lado de Amarante Barret y cuando se estaba negociando los acuerdos en los que Amarante Barret formó parte de la comisión que negoció directamente con el PRD cuando estaban discutiendo para tratar de llegar a un acuerdo de oposición frente al PRM, sus discusiones fueron, según lo que me cuentan, bastante ácidas porque él tenía una posición ya no de conformismo ni de entreguismo, sino de pensar, además de que estaba representando a una fuerza política, también de ver las cosas con la lógica política que él entendía. Y Amarante Barret no es un torpe en la política, viene en el Partido de la Liberación Dominicana desde un año después de su formación. En 1974 ya Amarante Barret estaba en el PLD. O sea, viene militando desde hace 74, llegó al 94, más 24, 40 y pico de años, 50 años. Entonces, no es un improvisado en la política. Su renuncia era la crónica de una muerte anunciada. Yo creo que su renuncia no, su botada, su despedida. Yo creo que él ganó con que lo expulsaran porque salió como una víctima y no salió como un tipo que estaba resentido y se fue porque le dio la gana. Se lo pusieron en bandeja de plata. Para un político, esa es la mejor posición. Vea que él salió burlándose de la situación, bañándose en la playa. Como dice, eso están matando y diciendo cosas ayer, yo estoy aquí refrescándome. Dale, ¿tú me entiendes? Entonces, renunció. Domingo Contreras, que fue un hombre de Danilo Medina, que era un hombre de la línea de acción del grupo que dentro del PLD dirigía el vicepresidente David Fernández Mirabal. Un hombre de David. De Fernández Mirabal, un hombre de él, de Jaime David. Un hombre de Jaime David. Incluso cuando Domingo Contreras, cuando el PLD gana la sindicatura en el 98, se lo mata cero, en el 2002, ¿verdad? Fue ganando en el 2002. Cuando ganan la sindicatura, Domingo Contreras entra como secretario general del partido, pero municipalista, dirige un programa muy bonito que se llama Tabey,
que es de reforestación y de asuntos medioambientales, y él sabe mucho de eso. Cuando él entra, él es quien forma la estructura política PLDista en el ayuntamiento, porque no había una estructura PLDista, porque una estructura PRDista, porque el ayuntamiento tenía mucha incidencia, el ayuntamiento del Distrito Nacional, con el PRD, y habían ganado nominaciones consecutivas. ¿Qué pasa? Él es que pone los cuadros, y por eso la mayoría de los cuadros que hubo en un principio, en los primeros años del ayuntamiento, eran cuadros de Jaime David. Es un bastión de Jaime David, porque él llevó los cuadros de su tendencia. Habían de otros sitios, claro, pero los fuertes eran él. Y él ahí ganó el posicionamiento político para ir ascendiendo al Comité Central y todo este tipo de cosas. Y él venía de la juventud PLDista en la UAS y estuvo en la FED y todo esto, pero ya a lo interno del partido como político per se, buscando candidaturas, ahí lo adquirió. Pero era un hombre que, si bien entró al comité político del PLD, siempre mantuvo posiciones, que incluso cuando fue candidato ahora a la alcaldía, no era un hombre complaciente con las posiciones de la candidatura presidencial del partido, medio contestatario. Entonces no es de extrañar que pasó eso, y no es de extrañar que mucha gente que se vio en las fotografías con Amarante Baré cuando hizo el primer pronunciamiento público sobre la posición de Danilo Medina en la autocrítica postelectoral, ahí está Gabriel Castro, ahí hay varias gentes interesantes del partido que yo creo que van a seguir ese mismo derrotero porque llevaban una misma línea de acción. Pero Gabriel era un hombre 100% de Danilo. Sí, ¿no? Y Amarante. Y Amarante, pero llegó un momento donde ellos entendieron, fue donde la gente que criticaron, lo que hizo Francisco Javier. Un hombre leal totalmente, mi ministro incluso, y Hugo Bedel, pero él tenía sus apetencias y sabía que estando ahí, bajo esa directriz pétrea, cerrada, él no iba a avanzar y por eso echó a un lado y arrancó. Bueno, él también fue leal a Leonel Fernández. Sí, no, porque es un hombre del partido. Entonces, lo que te quiero decir con eso, y él fue de los que participó en primera línea, por ejemplo, Gabriel Castro, en las negociaciones para buscar la posibilidad de la unidad de Leonel y Danilo previo a las elecciones del 2024. Bueno, en ese caso, eso fue lo que pasó. Ese es un caso y renunció, y él dice que él renuncia porque por las mismas situaciones prácticamente que renuncia Amarante Baré. Pero hubo otra comunicación hoy. Es la comunicación que emitió hace un ratito Guido Gómez Mazara. Una carta dirigida al presidente del partido, en la que plantea, en esa carta, le hace una advertencia al presidente del partido sobre... Del PRM. Del PRM, claro, no, ya estamos en PRM, no, perdón, escúchame, déjame que deje este tomo y coge el otro. Cambia la bandera. No, sí, porque pues, si volteo la página nada más, van a decir, espérate, que tú estás en la baja para allá y pediste un queso y tomate. Domingo Contreras, que renunció. Sí. Ajá. No busques las redes, habla conmigo, Julián Rojas. ¿Cómo que tú eres un dirigente político y estás dispuesto a buscar las redes? Habla conmigo. Entonces, esa advertencia de Guido Gómez Mazara es importante porque en los últimos días hay una candelita por debajo que está ya cogiendo fuerza. ¿Un candelón? No, porque estamos en el otoño y ya están buscando el calientico y está cogiendo fuerza. Y es el tema de las apetencias, de la conformación de grupos. Se habló incluso de la posibilidad de una alianza de varios aspirantes a la candidatura para conformar un bloque frente a otro. Se ha hablado de todo esto. Y esto, el partido como tal no lo ha enfrentado con una posición directa del partido. El presidente se reunió con ellos. No, pero el presidente... Pero ya de eso hace un tiempo. Sí, un tiempo. A pesar de esa reunión, es que se han desatado todas estas aspiraciones. Y el problema está en que el presidente es la persona
más idónea por dos razones. Primero, porque la mayoría son funcionarios del gobierno. La mayoría son funcionarios del gobierno. Y segundo, porque él tiene el liderazgo del partido. Sin embargo, también es una raya un poquito peligrosa, porque el presidente, si se inmiscuye directamente en esa situación, a menos que ellos transgredan lo que son las líneas divisorias entre una posición pública y la actividad política, a menos que lo hagan, lo obligan a hacerlo. El presidente tiene que cuidarse de no involucrarse en ese pleito, porque no se le puede ver como abanderado de una tendencia o que pudiera golpear a otra tendencia. Yo creo lo contrario. Yo creo que él debe involucrarse para imponer el orden. No, yo te estoy diciendo que no, el primer camino es el partido. No, el primer partido, porque ellos no están violentando en este momento. Ellos, por lo que te digo, ellos están violentando. El acuerdo que hicieron con el presidente. Está bien, pero no están violentando ninguna parte legal. Entonces, en esa parte es el acuerdo político. Por eso es que la presidencia del partido es la que tiene que actuar. Porque si ellos transgreden y usan, por ejemplo, la posición pública fondos del Estado, usarla como campaña o como conformación de grupos y eso, él tiene la obligación de interceder. En la parte política, aunque él es el líder, hay un presidente del partido, deben salvar esa parte. Por eso te digo que es un poquito delicado, porque en la forma como él actúe, se puede ver, se puede interpretar, se puede colegir, incluso pueden hacer un mambo con esto de que él está golpeando a Giorgi. Le llamé la atención a Giorgi porque, y fulano, y hay Rudy que tenga esta cosa también. Es un poquito delicado. Pero de que tienen que hacer algo porque se van a desbordar las pasiones a lo interno del partido. Entonces, esta carta de Guido Gómez Mazara, lo que pasa es que me llegó muy chiquita y yo casi no puedo leerla. Es interesante porque tú sabes que Guido tiene como los juegos medio pesados. No, de verdad. Y fue un hombre que en sus posiciones políticas enfrentó, por ejemplo, a Luis Abinader, que él sabía que no iba a tener una ganancia de causa, pero ¿por qué no? Y a Luis Abinader le convino que lo enfrentaran de esa forma, porque eso abre una especie de visión de democracia interna. No, tienen todo el derecho, todos los compañeros, cualquiera. Y eso le legitima más su triunfo interno primero para ganar la candidatura en sus primarias y luego para ganar la presidencia. Tanto es así que Guido, inteligentemente, después que dijo, fue agresivo y duro contra la candidatura del presidente, incluso contra la reelección, después se acomodó dentro de la campaña de su partido para conseguir el voto en favor de Luis Abinader, incluso que tuvo en el Cibao Central. Apelo al espíritu, eso es dirigido a José Ignacio Paliza, apelo al espíritu de racionalidad política y lectura provechosa de los errores históricos para trasladarte por la esencial condición de autoridad institucional, preocupaciones que se desprenden de la fatal manía que afectan las fuerzas electoras victoriosas cuando ejercen el gobierno sin definir con claridad lo general sobre las agendas particulares. Es la carta de Guido Gómez Mazara. 2 victorias consecutivas en los ámbitos municipales, congresuales y presidencial provocan la enorme satisfacción de metas alcanzadas, pero deben conducirnos a interpretaciones objetivas sobre las causas que condujeron a derrotas de los adversarios, y en un alto porcentaje el entusiasmo triunfal nos aleja de la serenidad. Ambos estuvimos presentes en la reunión sostenida con los calificados por ligereza aspiracional y complicidad comunicacional bajo las condiciones presidenciables horas después de una contundente victoria. Admito que estableciste con claridad la presencia tuya en condición de presidente de la organización, siendo testigo de excepción de lo tratado y todo lo relativo a los plazos de actuaciones partidarias obedientes a las normas internas, dice la carta de Guido. Los avatares del funcionariado
ocupaciones y deseos de hacer las cosas bien dificultan las sistemáticas reuniones planteadas y generan el riesgo de que la falta de comunicación desborde el marco de la actuación. En consecuencia, y sin desearlo, lo principal, apoyar las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, se posterga por tareas inmediatas sin aparente brújula, desestimadas al calcar esquemas de comportamientos que nos pueden sacar del corazón y respeto de los ciudadanos. Por eso, el cuidado y la delicadeza que deben mostrar actores partidarios con legítimas aspiraciones y sin pretender burlar el elemental sentido de observación de una ciudadanía que difícilmente acepte las intenciones presidenciales fundamentales en cargos públicos, materia prima de sospechas y con precedentes funestos dentro de la cultura clientelar. Dice Guido Gómez Mazara, vuelvo por los senderos del compromiso institucional solicitándote, le dice a Paliza, una convocatoria que nos coloque en la lógica de la prudencia, evitándonos impugnaciones en amplios segmentos de la sociedad que no se dejan confundir por estrategias de manipulación, voces alquiladas e inversión de recursos en el malsano interés de convertir en milagro el barro. Sigue diciendo, y este es el último párrafo, el ojo ciudadano se torna rudo ante la falta de sensatez con sus actos políticos, por eso los sanciona. Inclusive, el aplauso y respaldo a la causa política del PRM están asociados al dislocamiento y la falta de humildad de los que se creyeron eternos inquilinos de la sede presidencial. Me preocupan las aspiraciones a destiempo porque terminan fragmentando la unidad alrededor de la gestión gubernamental y corroen la moción de autoridad presidencial. Ahora lo que importa es el conjunto. De paso, las pifias de los otros siempre servirán como referencia que nos ilustra. Ni el dinero ni el manejo de nómina hacen presidentes. Sopla. Todo el que me conoce sabe que un decreto no cambia mis convicciones. Un abrazo y queda a la espera de una próxima convocatoria. Guido Gómez Mazara. Mira. Di que, ay papá. Tú tienes 25 minutos exactamente. Ay, perdón. No, pero es correcto. Tú tienes 25 minutos exactamente tratando de explicar, ¿no?, la situación que vive el PLD en franco deterioro y la que en los últimos días se ha planteado en el Partido Revolucionario Moderno. Yo me voy a tomar pocos minutos para decirte. Señor, por favor. Y eso no significa que no esté de acuerdo en todo lo que has planteado. Pero la respuesta a la indisciplina, a la sublevación, a las renuncias, a las expulsiones dentro del PLD es muy sencilla. Esa disciplina que exhibía ese partido, que era modelo en el escenario político dominicano, ciertamente cambió radicalmente a partir de ¿qué? De que todos o casi todos, la inmensa mayoría de esos disciplinados dirigentes se convirtieron en millonarios. El poder económico de cada uno de esos dirigentes que antes exhibían una disciplina férrea, que respetaban los principios, los estatutos y las directrices de la dirección del partido, ya se sienten con un poder absoluto. ¿Y por qué? Si yo soy millonario, tengo todo el dinero del mundo, tengo yo que arrodillarme ante fulano o ante Perexeo. Uh-huh. Esa es la manzana de la discordia que ha generado todas esas tormentas al interno del PLD. Y me limito a eso. Y en segundo lugar, el Partido Revolucionario Moderno
no sé quién, pero se está esparciendo la información, la idea de que el presidente Luis Abinader tiene debajo de la manga un candidato. Y eso es absolutamente falso. Óigalo bien, ¿eh? Y lo digo con toda la seguridad. Absolutamente falso. Entonces, a partir de ahí, están queriendo crear todo esto. Es más, se ha rumorado de que entre los aspirantes, algunos de ellos o una han comprado hasta al PRD o lo tienen reservado para usarlo como plataforma en caso de no ser escogido como candidato del PRM. Y le digo algo, eso es también absolutamente falso. Entonces, están queriendo crear una crisis interna, se están dejando arrastrar los aspirantes pensando que el presidente tiene un favorito o una favorita y entonces hay que lanzarse al ruedo y hacerlo con tiempo para uno poder ganar terreno. Y están cometiendo el error más grande que puede cometer un partido político, que lo lleva a la división. Sin dudas, a una división inevitable de continuar trillando por ese camino. El PRM tiene que concentrar toda su fuerza, esfuerzo e inteligencia en respaldar las políticas del presidente Luis Abinader. Miren, señores, esta reforma que viene ahora, incluyendo la reforma constitucional y la reforma tributaria, representan un gran riesgo, un gran reto para la figura del presidente. Eso tiene un costo quizás muy alto políticamente, porque no somos marcianos para no saber que la reforma tributaria va a afectar a la mayoría del pueblo, pero ¿en qué término? En el primer periodo, un año, año y medio, pero a partir de ahí, cuando este pueblo empiece a experimentar las bondades de que el gobierno, por ejemplo, que es una de sus aspiraciones, reduzca el déficit a alrededor del 2%, y empiecen a invertirse en obras reproductivas y empiece a crearse fuentes de trabajo y a mejorar el salario de los empleados públicos y privados y a mejorar en términos generales las condiciones de vida del pueblo dominicano, eso va a servir de base para que ese partido se consolide y pueda tener legítimas posibilidades de continuar en el poder. Pero si no se suman a apoyar al presidente Luis Abinader en todas esas medidas que hoy lucirán arriesgadas, y lo son, pero que en un futuro no inmediato, pero a mediano plazo, pueden dar pingües beneficio al pueblo dominicano. Y eso, ¿a quién va a beneficiar? Al que resulte candidato del PRM. Además, la mayoría de los que aspiran en el PRM son gente jóvenes, con 40 y tantos años. Tienen todo el tiempo del mundo para esperar. Todo el tiempo. Entonces hagan una fila, como hacían los indios. Una filita. Y por orden de simpatía, de aceptación popular, entonces vayan turnándose y se van relevando uno al otro. Aprendan, y ahí me voy a referir al artículo de Juan TH, aprendan del pasado. Mírense en el espejo de lo que le pasó al PRD, que siendo un partido parte de la conciencia nacional, parte de la historia de este país, debió haber gobernado aquí. ¿Cuántos periodos? 4, 5, 6, no. El PRD era parte de la conciencia nacional. Sin embargo, ¿qué le pasó al PRD? Esas divisiones, esas aspiraciones desmedidas, ambiciones desmedidas, lo llevaron a convertirse en lo que es hoy, una entelequia política. Entonces, aplaudo y reconozco que todo lo que planteaste es correcto, pero hay un ingrediente que había que señalar, y es que yo me he atrevido a decirlo, pero es absoluto. Óigame lo que le digo, y comprometo mi
mi palabra y mi accionar, porque tengo la información de primera mano. Es absolutamente falso que el presidente Luis Abinader esté aupando o esté pensando en apoyar o promover a un candidato. Piensa convertirse en un árbitro independiente, pensando solo en que el partido continúe en el poder y apoyará el que el partido elija mayoritariamente. Así que con esto me voy a la pausa. No, pero yo no puedo decir algo porque Bueno, pues tenemos un está bien, invitado. está bien. Ajá. Ay, cóntale. Oye, él me comenzó diciendo, tú tuviste 25 minutos de hablar, como dice, después no tiene que hablar más nada. No, vamos a decir dos cosas. Mira, lo que tú dices tiene mucha razón en una óptica política. Ahora, si nosotros vamos a ver, el planteamiento que tú haces es muy cierto, lo que pasó en el PLD, con la gente que se insufló del poder, tenían el presupuesto en sus manos, abusaron del presupuesto en sus manos, muchos de ellos, y terminaron en lo que terminaron. Ahora yo te voy a decir una cosa, los que están en el gobierno ahora no son suizos, son dominicanos y están en el poder y hay muchas cosas que se dicen. Y eso es lo que está diciendo Guido Gómez Mazara. El dinero de la nómina no es lo importante. Pero oye, yo estoy de acuerdo con Guido. Espérate. Entonces, eso es una cosa. Esos no son santos, ¿eh? Nadie es santo aquí. Primero. Y segundo, acuérdate que es verdad que el PRD se convirtió en una entelequia, pero es el PRM de ahora, porque son los mismos dirigentes del PRD que está en el PRM por eso ahora. Hago referencia al artículo de Juan TH, bueno, que se miren en ese espejo. Bueno, pero entonces aquí no somos santos ninguno. Esto que dice Hipólito Mejía en las declaraciones de hoy, yo no sé por qué el presidente Abinader cometió el mismo error que yo cometí. Que dije, aspiren. La democracia mal entendida es mala. La democracia bien entendida es buena. Yo no critico que aspiren. No puedo ser egoístas. Yo no puse las reglas y aparecieron 10 candidatos que se pasaron años discutiendo. Y sigue diciendo, mi hija no le tiene miedo a eso. Y yo voy a luchar por mi hija. Nosotros no nos preocupa mucho nada de eso porque sabemos lo que ella es, lo que ella representa. Es la participación de la mujer dominicana, bla, bla, una joven, honesta, trabajadora, secretaria general del partido. Y ustedes pueden apostar que yo voy a estar metido en la calle del medio con ella y por ella. Es la misma dirigencia del PRM que está en eso. Es uno de los líderes del partido que está diciendo... No, él es el co-líder del partido. Bueno, uno de los líderes, para no decir que uno es un líder absoluto, uno de los líderes importantes del partido que está diciendo que ciertamente hay aspiraciones internas y hay grupismo interno. Pero eso, Rudy, eso tiene una solución muy sencilla y está en las manos del presidente. En llamar a esos que en su inmensa mayoría son funcionarios y decirle, ¿tú quieres aspirar? Renuncia. ¿Tú quieres ser candidato desde ahora? Renuncia. Y arrácate con tus propias uñas y no tenga dudas de que al presidente Luis Abinader no le temblará el pulso para tomar decisiones drásticas si se trata de quebrantar el acuerdo y la disciplina con relación a que las aspiraciones a la candidatura presidencial se paren ya. Pero te voy a decir una cosa, por eso el que tiene que actuar es el partido. ¿De acuerdo? Es el partido. La línea de Luis Abinader es muy delgada en este caso, como líder del partido y como presidente de la República que firma los decretos. Cualquier decisión que él tome en una forma u otra va a tener una interpretación de una forma u otra. Bueno. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa entonces. Mira cómo...